Bienvenido todo el mundo a este seminario o taller de teoría crítica de abajo y a la izquierda. Em, pues hoy tenemos un conglomerado, un grupo, un cúmulo de teoría, de conocimiento, de categorías interesantes a hablar de, de una persona que queremos mucho en el taller y que admiramos mucho, cuyos textos nos parecen de mucha claridad y con mucha luz para entender problemas que vivimos y para hacerle frente a todo este sistema que nos tiene, pues, ahorcándonos. Y esta persona es Yasnaya Elena Aguilar Gil. Eh, Copié de por ahí la biografía de la Filmoteca UNAM, que dice que Yasnaya Aguilar es una escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista originaria de Ayutla Mije, Oaxaca. Estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, así como la maestría en Lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se encuentra fuertemente enfocado a proyectos sobre divulgación y estudio de la diversidad lingüística y lenguas originarias en riesgo de desaparición en México. Es muy destacable su participación en proyectos en el desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas. Ha colaborado en publicaciones como Letras Libres, Nexos, El País, Este País, Gato Pardo, entre otros. Es parte del colectivo Colmix, que realiza actividades de investigación y difusión de la cultura mije. Además, colabora con la Biblioteca de Investigación Juan Córdoba en Oaxaca. Y pues nos tiene huérfanos y huérfanas en Twitter desde hace unos meses. Y ahora, pues, si quieres presentarte un poco, Carlos. Sí, bueno, me parece muy chido estar aquí para hablar del trabajo de Yasnaya Aguilar, a quien también respeto mucho, me parece que es una obra importante. Yo soy Carlos Arroyo, yo trabajo haciendo investigación de procesos de autonomía indígena en el centro de México, sobre todo en el estado de Querétaro. Soy antijuras, formo parte del taller Ahuehuete y soy cajero y me gusta mucho leer para entender qué es lo que está pasando en el mundo que estamos viviendo. Eh, pues bueno, comencemos Sí, con lo interesante. sí. ¿Sí te parece bien empezar a discutir nosotros en México? Sí, me parece perfecto. Sí. Bueno, pues entonces creo que, o sea, en esta sesión discutiríamos tres textos de Yasna Aguilar, que son Nosotros y México, publicado en Nexos en mayo de 2018, La validación como captura, publicado en El País en abril de 2020, Lo lingüístico es político, publicado en Tierra Adentro en 2014, y bueno, serían cuatro textos. Eh, si tomamos en cuenta este último, Que ningún Dios recuerde tu nombre, publicado en El País en 2020. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, entonces en Nosotros y México, que sería el primer texto, lo que a mí me pareció más importante es la crítica a la incorporación en las estructuras del Estado-Nación escrita desde los pueblos indígenas, ¿no? Lo que hace en este texto Yasnaya es hablar de un intercambio que tuvo con el periodista chileno, bueno, no chileno, mapuche, Pedro Cayuqueo, eh, donde Cayuqueo le pregunta a Yasnaya sobre el eslogan del ZLN, Nunca más un México sin nosotros, ¿no? Y lo que dice Cayuqueo es que le sorprende el eslogan porque justamente lo que quiere el movimiento mapuche en Chile no es la inclusión
en el Estado-Nación chileno, sino la autonomía, ¿no? La separación. Y a partir de ese intercambio, Jasna ya propone quizás transformar el eslogan Nunca más un México sin nosotros por el eslogan Nosotros sin México, ¿no? Que significaría para ella trascender la estructura del Estado-Nación, pensar en formas de organización que vayan más allá, no solo de la incorporación al Estado-Nación mexicano, sino que ella pide que las naciones indígenas se piensen no como Estados-Nación, sino como algo más, eh, quizás para llegar a lo que ella llama ya no ser indígenas, sino ser simplemente, en su caso, mijes, ¿no? No sé qué piensas tú de ese texto. Sí, me parece que es, pues para empezar, es el primer texto con el que conocí a Jazz y lo escuché a través de un seminario que se realizó en el CIDESI Unitierra, Ujú. en Chiapas. eh, y ahí ella lo va compartiendo este ensayo. Y en ese momento me explotó la cabeza. Fue uf, eh, entender que realmente hay otras formas de pensar y que rebasar la idea incluso de la relación con el Estado y pensar que se puede pensar fuera del Estado, pensar que se puede pensar no necesariamente con el Estado o contra el Estado, sino incluso sin el Estado. Y me, me llamó mucho, además, con la afinidad que tengo por el pensamiento anarquista, también se me hizo muy interesante pensar en estas otras formas de acercarse al tema del Estado y que no son las canónicas dentro del movimiento libertario. Entonces, esta dinámica de hacer una lectura histórica para después llegar a la conclusión de que toda la construcción de la nación mexicana es una ficción, pero una ficción no ingenua, sino una ficción que oprime y que niega y que devasta, me resultó muy potente como herramienta para pensar las opresiones, eh, principalmente el racismo que se vive en México, pero también para otras latitudes, en mi caso que no me encuentro en México, como migrante darme cuenta que esas opresiones se pueden comprender con una escala diferente, con diferentes niveles de violencia, pero que se pueden entender como esta construcción histórica de un Estado-nación frente a todo lo otro que no forma parte del discurso oficial de lo que es este Estado. Y un Estado-nación que además hace agua en su propio discurso. Y que para mí es otra de las cosas muy, muy importantes de este ensayo, que muestra cómo eh, incluso desde el propio discurso oficial hace agua la idea del Estado como nación, que incluso desde la narración histórica y todo, terminas dándote cuenta de que hay algo que está faltando y que no termina de cuajar esta idea del Estado-nación, de México. Sí. Sí, lo que hace ahí me parece una crítica muy importante, y es algo que han dicho otros teóricos también. Critica la idea fundamental del Estado-Nación, ¿no? Y nos dice que es inoperable. Eh, Esto lo dice ella y también lo ha escrito Mahmoud Mamdani. Eh, Escribe que el Estado no es equivalente a una nación, ¿no? Y en el caso de México, el Estado y la ficción de la nación que se construyó a partir de ese Estado eh, borra el resto de las naciones que viven adentro del mismo territorio, ¿no? Entonces el Estado, que se constituye como un aparato que protege a una nación, en realidad es un aparato que está oprimiendo a las naciones que no están reconocidas adentro de ese Estado-nación, ¿no? Sí. Sí, sí, creo que son como conceptos interesantes. Para empezar, su conceptualización de nación, que no le equipara a la nación como la entendemos actualmente como nación-estado, sino
esta mezcla, o digamos, este concepto más antropológico de nación como una lengua, un pueblo, una cultura, una historia común, y no tanto esta amalgama del Estado-nación, que son muchas culturas y pueblos que tenían como destino convertirse en una sola cosa homogénea, que es el proyecto del país como Sí, Estado-nación. sí. Em, Creo que hay una crítica, o sea, a partir de esas ideas empieza a hacer una crítica importante del multiculturalismo neoliberal, ¿no? Y propone la idea del Estado plurinacional como opuesta al multiculturalismo neoliberal, ¿no? Que sería trascender la validación de las culturas, de los indígenas como culturas, eh, para empezar a pensarlos como naciones, ¿no? Y luego, bueno, lo lleva un paso más allá proponiendo que al pensarse como naciones tendría que trascender la figura del Estado, ¿no? Sí, para precisar nada más, porque lo dije medio mal, eh, Yasnaya lo entiende la nación como eh, lengua, territorio y pasado en común. Eh, Sí, y en ese caso, pues ella misma complejiza y comprende que, por ejemplo, en la sierra, en Oaxaca, pueden convivir en la zona alta de la sierra, mijes y zapotecos, y son naciones distintas y a la vez comparten territorio y pasado en común, pero recientemente, antes eran naciones en conflicto. Entonces hay como cosas muy interesantes, y creo que esa es otra de las cosas bellas en lo que escribe Yasnaya, que es el hecho de poder complejizar las discusiones, salir de las cosas simples, decirse, México es un estado, nación, somos una nación y tenemos que llevar a todo el mundo hacia un espacio mejor, hacia una realidad diferente. Y en realidad decirse, sí, toda la gente que quedó comprendida dentro del territorio del Estado mexicano merece llegar a un estadio de vida mejor y tener una vida digna. Pero no somos una nación y se puede complejizar eso y decir, no es tan simple, pues. Hay cosas ahí detrás que hay que problematizar y que llevan a que después todas las personas que luchan y que intentan hacer frente al capital, al Estado, etcétera, tengan problemas entre sí porque no se han problematizado ciertas cosas que subyacen a las luchas, pero que no salen y no llevan a tener un trabajo entre iguales diferentes, o sea, entenderse como iguales dentro de la diferencia, sino sí. aún ocultar la diferencia como si fuéramos algo homogéneo. Y eso a fuerzas nos va a llevar a tensiones y conflictos adentro. Tiene que ver con el reconocimiento de que el proyecto nacional es colonial, ¿no? Y pensando en lo que dices de el estira y afloja entre el derecho a la vida digna y el borramiento de las diferentes naciones que viven en el territorio, podríamos pasar al ensayo que habla sobre el Tren Maya, ¿no? A Que ningún dios recuerde tu nombre, Sí, publicado en me El parece. País el año pasado. ¿Sí? ¿Quieres tú empezar a explicarlo? Pues eh, este texto es muy, muy interesante porque nos recuerda, porque, bueno, para llegar a esto hay que recordar que muchas veces hay una tensión entre diferentes visiones de cómo enfocar las luchas por la justicia para las comunidades y para los pueblos y en este caso las naciones indígenas. Entonces, eh, tenemos como como esta tensión, como decías, también se puede hablar de tensiones en muchos aspectos. En concreto es
el esperar que el Estado pague su deuda, una deuda debida a los crímenes que ha cometido a lo largo de la historia contra diferentes pueblos, contra diferentes naciones, y el hecho de ver que cuando el Estado muestra la intención de ayudar o de resarcir su deuda, en realidad termina profundizando los problemas que se suponía que quiere ayudar a resolver. Entonces, en este caso es el ejemplo del Tren Maya, que supuestamente llega para una zona, para ayudar a una zona que ha estado olvidada por el Estado, recordando esto también de que en algún momento cuando inicia la guerrilla zapatista y la guerra contra el olvido y la materialización de estos más de 500 años de resistencia, etcétera, en Chiapas, eh, hay una puesta en público del decir el Estado y la nación mexicana se ha olvidado de los indígenas, las indígenas, y por eso pedimos tierra, trabajo, salud, justicia, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Son demandas de el Estado nos debe esto. Pero la misma dinámica del Estado lleva a diferentes pueblos y diferentes naciones y diferentes pensamientos a darse cuenta de que quizás hay otra forma de obtener esto mismo sin la necesidad de pasar por el Estado. Porque ahora el Estado, no sé cuántas décadas después de este levantamiento y de estas críticas, se le ocurre que es un buen momento para ir a llevar educación, justicia, democracia, desarrollo, trabajo, vida digna, etcétera, a esta zona, pero la forma de hacerlo es una forma que no toma en cuenta las necesidades locales, sino las necesidades globales del capital, la necesidad de la explotación de los recursos biológicos, genéticos de la zona, minerales, la necesidad de transporte, el freno de las migraciones. Entonces, todo esto bajo el pretexto de ir a ayudar y al final podemos decir, bueno, sí, es una solución que da trabajo, que mejora la calidad de vida de algunas personas y todo, pero las personas que son las afectadas directamente por estos proyectos tienen otra visión de esto, tienen noción histórica de lo que han sido estos proyectos y creo que va por ahí. No sé cómo, en qué sentido tú lo leíste. Sí, sí, a mí me parece que tiene que ver con el estilo y la forma de la reparación, ¿no? En ese mismo texto, Yasnaya sí dice que podríamos hablar de una restitución de la desposesión de tierras, ¿no? O de una retribución de crímenes cometidos en el pasado, porque al mismo tiempo nos dice que la situación actual de los pueblos indígenas no es una cuestión de abandono, ¿no? Tiene que ver con violencia estatal, con siglos de violencia estatal. Entonces sí podría haber una reparación, pero lo que nos dice ahí es que esa reparación toma la forma de un nuevo método de abuso, ¿no? Y de destitución de tierras y de la posibilidad de la invasión de tierras nuevamente, de desplazamientos. Entonces, sí creo que hay una discusión de cómo podría el Estado reparar, pero nos dice que justamente la forma que toma, como ya dijiste tú, tiene que ver con la inclusión y con la conexión con el capital global, ¿no? Que no es necesariamente el camino más rápido hacia la reparación, o el mejor. Sí, eso como que nos lleva a pensar que en realidad el problema sigue siendo el hecho de no tratar a las naciones indígenas y a los pueblos en general como sujetos, sino como objetos. El hecho de que Sí. no sean personas con las que uno se pone de acuerdo para encontrar soluciones, sino personas a las cuales hay que darles la solución ya masticada y que encima lo tienen que agradecer. Imponerla, ¿no? Y sí, creo que tiene que ver, sobre todo en el caso del Tren Maya, hablando de territorios tan extensos, creo que tiene que ver con una cuestión de soberanía, ¿no? Si reconociéramos lo que pide Yasnaya, nosotros en México, que es el reconocimiento como naciones,
o el nacimiento de un Estado plurinacional, eh, pues eso vendría acompañado de la dotación de tierras, o no dotación, sino el respeto de las tierras de esas naciones, ¿no? Claro. Y encima considerando que ahora en esta nueva etapa del capitalismo hay un aumento del despojo territorial, etcétera, una profundización de la guerra contra los pueblos. Y los territorios a los que se van son territorios que antes se consideraban como vacíos, como que no había nada y que ahora el capital ve interés en ellos Sí. y que son el 80% de las tierras, digamos, ¿cómo es esto? El 80% de las tierras vírgenes o del territorio que todavía no ha sido explotado está en territorios indígenas. O sea, son los indígenas los que protegen el 80% de la biosfera a proteger. Ya lo demás ya está destruido o utilizado por el capital y Sí, entonces podríamos, tendría que hablarse con ellos, tendría que consensuarse con ellos cómo se participa en esta zona para ver cómo continuar protegiendo algo que es de todo el mundo. bueno, yo creo que ahí está el problema en el hablar con ellos, en lo ficticio de las consultas, y creo que eso nos permitiría pasar al siguiente texto, que es la validación como captura, ¿no? Y ahí, o sea, creo que estás haciendo algo que ya habíamos hablado, que tiene que ver con, o sea, pasar con el ensayo de Jasna, usar el ensayo de Jasna ya, la validación como captura, que habla de tres cosas, de la ciencia, el feminismo y la poética, para discutir el reconocimiento de los derechos de las naciones indígenas, ¿no? O sea, si usamos a la consulta como metáfora, lo que está haciendo el Estado mexicano al consultar con consultas amañadas es una validación como captura, ¿no? Es decir, yo te paso por este tamiz de mi consulta, que está hecha con gente que yo conozco y con quienes yo ya hablé, te valido, tú validas el proyecto y entonces este tren Maya es en realidad, según el gobierno federal, un reconocimiento y una reparación de los daños a las naciones indígenas, ¿no? Claro, ¿y nos puedes hablar un poco de este ensayo? Sí, la validación como captura para mí es un ensayo muy interesante. Eh, lo que hace Yasnaya en este texto es, como ya dije, hablar de la ciencia, el feminismo y la poética. Y nos dice que estas tres cosas viven un proceso parecido que ella describe basado en el trabajo del biólogo César Carrillo como una validación que captura. Empiezo por la ciencia. Mm. Eh, lo que dice Yasnaya sobre la ciencia, bueno, citando a César Carrillo, es que el choque o la apropiación entre la ciencia y otros sistemas de generación de conocimiento eh, tienen una relación que se puede dividir en tres. Uno sería el desprecio, otro sería la idealización y el tercero sería la validación. Se refiere sobre todo al choque entre la ciencia y sistemas de conocimiento medicinal indígenas. Entonces, hablando del desprecio, pues sería el rechazo absoluto. Hablando de la idealización, sería la crítica de la ciencia occidental frente a la idealización del conocimiento mágico indígena. Y hablando de la validación, sería, creo que es el más interesante, y es el que se caracteriza por llamar ciencia al conocimiento medicinal indígena, ¿no? Y lo que nos dice Yasnaya en el texto es que no es ciencia y está bien que no sea ciencia, ¿no? Porque la ciencia tiene una tradición específica, un método específico y no es necesariamente igual a lo que hace la medicina indígena. Y creo que aquí está la idea central, cito, sería, este reconocimiento tiene una idea implícita, o sea, al llamar ciencia a la medicina indígena.
que el conocimiento científico es superior por esencia y que reconocer como ciencia conocimientos generados en sistemas culturalmente diferentes es elevarlos de rango. Y luego aplica la misma idea al feminismo y a la poética. En el caso del feminismo, habla de la lucha de Ayutla por el manantial, que es un movimiento organizado por mujeres, y nos dice que ese movimiento de mujeres no es necesariamente feminismo, porque llamarlo feminismo sería validarlo desde un canon de unos derechos humanos y de una tradición feminista occidental, que no necesariamente es la historia del movimiento de mujeres de Ayutla. Aquí dice que eso sería a partir de la suposición de que para poder dialogar en igualdad es necesario comenzar desde el acto de nombrar, ¿no? Dice, una parte tiene la capacidad para legitimar mediante una etiqueta en su propio sistema la validez de la otra parte. Sería como el borramiento del otro sistema, ¿no? Y el tercer ejemplo es el de la poética. A mí me de parece literatura. muy... El de la literatura. Ajá. ¿Lo quieres explicar tú? No, sé. ¿No? A mí me parece muy, muy interesante y es donde habla de la función poética del lenguaje, de Jacobson, y nos dice que, bueno, como dice Jacobson, la función poética está presente en cualquier acto del habla, y ella describe un proceso en el cual principalmente gobiernos se han dado a la tarea de crear una literatura indígena que toma rituales u otros actos poéticos indígenas y los convierte en literatura. Cuando dice ya, esto sí es poético, pero no es literatura. Nosotros estamos haciendo esto por otra razón y que nos valides como literatura no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, cierra el ensayo hablando de el colonialismo que está presente en el acto de nombrar, ¿no? Y de la validación. Entonces, a mí me parece un ensayo muy inteligente y que podría, o sea, que nos permite explicar todo lo demás, ¿no? O sea, si traslapamos esta idea con nosotros sin México, lo que está pidiendo aquí Yasnaya es que el reconocimiento de la nación indígena no pase necesariamente por el tamiz del Estado Nacional mexicano, ¿no? Que es otra cosa, que puede ser otra cosa. Y creo que es la idea más afilada y la idea que más ha como lastimado algunos oídos, eh, y que es una idea que está criticada en un ensayo que salió hace poco de otro autor. No sé, ¿quieres decir algo? Sí, es que este es uno de mis ensayos favoritos de jazz también. Eh, Creo que es muy, muy útil la lógica que utiliza para pasar de la validación como captura en el tema de la ciencia, que es una crítica al colonialismo epistémico, Ujú, y llevarlo a una crítica del fuego amigo, porque a fin de cuentas la lucha feminista no es como dice cierto gobernante que fue creada para legitimar el saqueo neoliberal, sino que es más bien una lucha que busca la reparación el respeto por los derechos de las mujeres dentro de un sistema patriarcal. Pero incluso este tipo de luchas pues tiene una genealogía, se da en ciertos sistemas de creencias, en cierta cultura, la cultura occidental, lo llamamos ampliamente y le llama a ella ampliamente. Eh, pero la cultura occidental es una cultura que subordina a otras culturas y que tiene poder, que también creo que es algo que menciona en su ensayo eh, de Nosotros en México, el hecho de la diferencia entre indígenas, pueblos indígenas y lo otro, es que los indígenas no tienen nada más en común, excepto no haber formado un Estado-nación, y eso implica que no tienen un ejército. Y esta noción de la diferencia entre quienes tienen el poder político-militar y quienes se ven privados del poder por lo militar, como que es muy potente. Y en este caso, pues la cultura occidental forma parte del entretejido del poder con ejército, del poder
armado. Obviamente que no se puede equiparar el feminismo al Estado y que es al contrario una lucha que muchas veces va en contra de las bases del Estado. Pero sí hay una, un diferente grado y para no entrar más y no meterme en camisa de 11 varas, porque no soy parte de las personas a las que les toca hablar, criticar o justificar el tema del feminismo, sí puedo, en cambio, aunque toda mi solidaridad para la lucha feminista, hablar, por ejemplo, de la lucha anarquista y cómo el anarquismo ha sido también utilizado para validar otras luchas. Y aquí hay un ensayo muy interesante que se llama Escucha Anarquista, de Guadalupe Rivera, que hace una crítica muy interesante justo al anarquismo como validación y la validación como captura a su vez. Eh, Se habla de toda esta tradición de lucha anarquista que se constituye como un nacionalismo en el que hay un relato también ficticio de los padres del anarquismo y ficticio porque hubo mujeres que formaron parte de la formación del pensamiento anarquista que son borradas de este relato eh, y se quiere integrar toda la historia de la lucha al anarquismo y, si no, deslegitimar cualquier lucha que no tenga vínculo alguno con el anarquismo. Y propiamente habla de la lucha del zapatismo, no solamente del zapatismo chiapaneco, sino de todo el zapatismo actual en México. Pero propiamente se ve muy claramente pues con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional esta crítica de las y los anarquistas de decir no son, y sobre todo de los anarquistas, de decir los zapatistas no son anarquistas y por ende pues como que no es válida su lucha porque tienen un ejército, tienen grados militares, tienen una organización que tiene ciertas jerarquías, hay ciertos tipos de elección, entonces no cuadra con el modelo y esquema mental del anarquismo, que es un pensamiento, eh, según el autor Guadalupe Rivera, que es machista, patriarcal, occidental, no cuadra con este esquema. Y entonces me parece que esta crítica de Jazz a la validación, esta crítica de decir la validación se usa como captura, es muy útil también en eh, en los movimientos libertarios y en los movimientos de emancipación y en los movimientos de lucha contra la dominación, porque nos permite ver que tenemos esta posibilidad de ejercer la dominación incluso dentro de nuestro campo de lucha. Me parece bien lo que dijiste. A mí me gustaría hablar, o sea, también partiendo de la validación como captura, a mí me gustaría hablar del trabajo de Elizabeth Povinelli y de su libro de 2002, Lo engañoso del reconocimiento. Me parece que las ideas que Jasna ya ha expuesto en este texto y muchos otros están muy alineadas con una crítica global al multiculturalismo que tiene 20 años, pero que quizás como no es tan conocida en México, y como Jasna ya no escribe en inglés, no se le da el lugar que se le tendría que dar, en mi opinión. O sea, esto lo escribió Elizabeth Povinelli hace 20 años y estoy casi seguro de que Jasna ya hace referencia al trabajo de Povinelli cuando habla de los errores del multiculturalismo neoliberal. Pero bueno, lo que hace, para resumir el argumento rápidamente, lo que hace Povinelli en Lo engañoso del reconocimiento es hablar de una serie de juicios que ocurrieron en Australia en los años 90 para otorgar el reconocimiento de título de propiedad nativa a los pueblos indígenas australianos. Y Povinelli dice que a partir de estos dos juicios hubo una discusión nacional sobre si el colonialismo australiano había ocurrido en el pasado o si seguía ocurriendo. Una discusión sobre quién era responsable de los crímenes contra los pueblos indígenas, si el Estado colonial de principios del siglo XX o las instituciones que existen en el presente.
Y bueno, nos dice que a partir de la declaración pública del reconocimiento se construye una ficción donde afirmar que los crímenes pasados están en el pasado y ya no ocurren, y asignar una reparación basada en el supuesto de la herida y de la vergüenza, que son exhibiciones del dolor de personas reales. El Estado hace algo así como lavarse las manos, ¿no? Y entonces cualquier crimen que ocurra a partir de hoy ya no es colonial y ya no está mal, o ya no es culpa de las mismas personas que empezaron la empresa colonial hace 100 años o 200 años. Es un libro muy inteligente y simplemente quería mencionarlo porque me parece que cuando Povinelli habla de lo engañoso del reconocimiento, se acerca mucho a lo que Yasnaya, y ahí me pregunto si debería llamarla Aguilar, a lo mejor, este, llama la validación como captura, ¿no? O sea, creo que podemos hablar justo a partir de lo que decíamos del Tren Maya, de lo que dice en que ningún dios recuerde tu nombre, de un proceso en el que el intento de la reparación, en este caso la construcción del Tren Maya, eh, pues es nada más como una reinvención de la explotación y del desplazamiento, ¿no? Y que llamarla una reparación, pues es un acto verbal que, pues de nuevo, o sea, niega la conexión de los sucesos actuales con los crímenes del pasado, finge que los crímenes del pasado están en el pasado y ya no están ocurriendo, exonera al estado actual, ¿no? A la cuarta transformación y al indigenismo de la cuarta transformación de cualquier proceso violento, colonial, que ocasione el desplazamiento, la destrucción. Eh, y creo que ese acto de nombrar es validación como captura. Pues me parece muy interesante que esto nos puede llevar también al cuarto ensayo sobre lo lingüístico es político, eh, y que nos lleva justamente a este tema de una historia, de cómo en esta historia se ha impedido a ciertos pueblos de, se les ha impedido hablar su lengua, nombrar su mundo, y se les ha obligado a ser integrados a otro sistema lingüístico con un borramiento de toda su diversidad y de toda su profundidad cultural. Eh, no sé cómo ves este ensayo. Sí, sí, el texto, lo lingüístico es político, también me gusta mucho. Se me hace el que es como la crítica más evidente al colonialismo lingüístico del Estado mexicano, y que es donde se evidencia pues el proceso de mestizaje, el racismo. Y me gusta sobre todo una propuesta que hace al final, bueno, dos. Una donde cita el trabajo de la novelista Chimamanda Ngozi Adichie, y dice que el colonialismo lingüístico siempre viene, o sea, es más, va más allá de lo lingüístico, ¿no? Justo nos dice, es político, y tiene que ver con lo que Ngozi Adichie llama el peligro de una sola historia, ¿no? Que sería que al imponer una sola lengua, estás borrando más que las lenguas, ¿no? Estás borrando la historia. Y la segunda idea que me parece interesante tiene que ver con la poética, ¿no? Que es un tema que también ya había tocado en la validación como captura, y lo que nos dice en lo lingüístico es político, tiene que ver con la estética, y es que la imposición de una sola lengua, además de la imposición de una sola historia, es la imposición de una estética, ¿no? Y la eliminación como de un sistema de sensibilidades. Claro. Y es verdad que desde ¿cómo decir? Desde una posición de migrante se ve muy claramente esta imposición, digamos, y esta visión de que tienes que hablar bien una lengua que no es la tuya y la tienes que hablar sin acento, pero a veces no puedes explicar o expresar lo que quieres decir en la lengua, por mucho que la puedas llegar a conocer.
como podrías decirlo en tu propia lengua o en la variante dialectal que hables de tu lengua, que en mi caso es el español mexicano y de Guerrero, entonces tengo palabras que quizás también tienen que ver con otras herencias del pueblo purépecha, del náhuatl, de las naciones náhuatl, purépecha, etcétera, que, que son remanentes en el español local y quedan borradas estas expresiones del diálogo, de la conversación, y eso que no vivo y no sufro la violencia que sufrieron eh, las abuelas y abuelos que hablaban lenguas indígenas y que ya no pueden hablarlas y que nos impiden a todas y todos sus descendientes hablarlas también. Y bueno, yo agregaría que no es algo que esté en el pasado, ¿no? O sea, la lengua indígena, hablar una lengua indígena hoy todavía está mal visto en algunas escuelas, en algunos lugares, ¿no? Y incluso hablar el español con acento indígena es algo como muy comúnmente criticado en ciertos sectores, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante. Es un texto de 2014, ¿no? Si estoy bien. Y pues Mm, es algo que ocurrió, ocurre y va a seguir ocurriendo. pues sí, pues muchas gracias por esta conversación. A ti. Ha sido muy, muy interesante. Eh, pues esperamos que esto sirva para poder seguir nutriendo nuestras reflexiones, nuestras luchas, los procesos organizativos, para que podamos conseguir una mejor colaboración entre las diferentes y los diferentes eh, en este frente que intentamos construir ante el capitalismo. Y te agradezco mucho que hayas querido estar con nosotros para discutir y hablar esto y por dejarme también estar contigo hablando en este tiempo. A ti, muchas gracias. Y a Yasna ya por su obra.